Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les mando un gran saludo a todos. Linda tarde de jueves. Aquí estoy de vuelta. Les platico que decidí hacer este tercer video como pilón a los otros dos, en donde platicamos de la circunstancia financiera y técnica de Pemex, porque creo que valía la pena. Fíjense que me cayeron recomendaciones bien interesantes en algunos mensajes, otras llamadas de cuates que conozco en el sector y en general de gente que se interesó mucho por este asunto de saber por qué y cómo Pemex podría salir pues adelante lo antes posible, a razón de que ese salir significara beneficio para todo México. Y bueno, también agradecerles pues los muchos mensajes y los likes que pusieron por ahí al video, son un buen aliciente también. Bueno, en general, las recomendaciones que me hacían están centradas en por qué no hacer este tercer video con las dos o tres recomendaciones así súper puntuales que yo pensaría pueden valer la pena en caso de que el gobierno decidiera seguir con la participación de las empresas internacionales en el sector privado en la industria del petróleo. Prácticamente es un hecho que la pausa que este gobierno decidió hacer al inicio de la administración la está despausando, valga la mala expresión, en estas épocas. Estamos a nada de que se vuelvan a retomar las rondas y las asociaciones para las actividades de exploración y producción y seguramente también para otras partes de la cadena de operación de Pemex. El gobierno, de manera muy franca, yo creo que ya se dio cuenta que pues es muy difícil pensar el hecho de que Hacienda de manera recurrente o año con año le ponga 500,000 millones de pesos a las arcas a Pemex para que Pemex pague las deudas que están asociadas a los 3 billones de pesos que ya decíamos se deben acumulados durante muchísimos años. Eso es insostenible. Serían 3 generaciones o 4 generaciones las que tendrían que estar viendo estas salidas año con año de dinero que no se quedaría en el país para productividad y para muchísimas cosas que se necesitan al interior pues, de nuestro México, ¿no? Entonces, la decisión de despausar la participación extranjera es realmente un hecho. Y a razón de eso, la primera de 3 recomendaciones que yo haría sería la siguiente. Creo que el gobierno puede estar muy listo y tranquilo a la hora de decirnos a todos los mexicanos de una manera muy tranquila y muy pausada cómo es que Pemex se endeudó hasta llegar a índices de 3 billones de pesos. La historia desafortunada es que tenemos a la compañía petrolera más endeudada del mundo, pero la afortunada es que tenemos una economía, uno, que ya no depende de manera importante del petróleo y dos, que durante 60 años se desarrolló extraordinariamente bien. México, junto con Estados Unidos y con Brasil, es una de las economías más importantes del continente. Y créanme que eso es en gran medida asociado al valor que tuvo el sector del petróleo durante tantísimos años. Entonces, pues hay la parte buena y la parte mala. La parte buena es que tenemos un país que logró muchísimo durante muchos años. Y la parte mala, pues es que tenemos una compañía como nación que está altamente endeudada. Creo que si el gobierno nos lo cuenta, los mexicanos lo podemos entender y no lo debe hacer de una manera compleja, simplemente decidir esto ocurrió con los dineros que tuvieron que prestarse asociados a la empresa, pero y esto otro ocurrió. Hubo industria que se desarrolló y muchísimo que pudo crecer a razón de que entraron esos dineros a la nación, ¿no? Lo primero creo que es hablarnos de manera franca y ahí está la situación y decirnos, ah, podemos no hacer nada durante muchísimos años y entonces eso significaría que Hacienda le tuviera que pasar 500,000 millones a Pemex año con año para que Pemex cubriera año con año esa deuda que tiene acumulada durante muchísimas generaciones. O B, hacer lo que ya empezó la administración pasada y que esta misma está retomando. Hacer que poco a poco o de un tirón esos dineros que Hacienda le pone a Pemex ya no los ponga Hacienda, sino lo pongan las empresas internacionales ligadas al petróleo. Por cada peso que Hacienda no ponga, lo puede poner un tercero que viene del extranjero listo a invertir en la industria del petróleo en México. Y eso, como lo decía en el video anterior, es cerrar poco a poco la llave de salida de la Hacienda Pemex o cerrarla de un tirón. ¿Se acuerda que decíamos también que Pemex podría venderse, voy a entrecomillar, de un tirón completo, excepto la parte que es negocio? Pues eso haría que la llave de salida de Hacienda a Pemex también se cerrara mucho más rápido. Y cuando digo que se cierre, no significa que esos recursos dejen de existir. Es dinero que en lugar de moverse a Pemex se podría mover al interior del país para un montón de cosas que este país necesita con los recursos que se están gastando, con la deuda tan alta que tiene Pemex a nivel internacional. Entonces, lo primero es decirle al gobierno que a México nos cuente cómo está Pemex, porque México lo va a entender y también México va a entender
que no queremos que se vayan 500,000 millones de pesos año con año de manera ininterrumpida durante muchas generaciones, cuando ese dinero lo queremos los mexicanos en México. Estoy seguro que con palabras muy prácticas el país lo entendería sin problema alguno. Lo segundo, y aquí es en donde yo creo que todo mundo rápidamente voltaría a apoyar una propuesta de privatización o de venta integral de Pemex, es lo que voy a recomendar ahora. Si el gobierno nos dijera a todos los mexicanos en todos los sectores a dónde se va a ir el dinero que Hacienda ya no va a gastar en Pemex poco a poco o de un tirón, en beneficio de los mexicanos, así bien en blanco y negro, estoy convencidísimo que todas las aristas y los actores de nuestro país dirían inmediatamente yo le entro a eso. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner a 4 o 5 actores entidades a nivel México que rápidamente se beneficiarían del hecho de que Hacienda no sacara de manera recurrente dinero para Pemex para que Pemex pagara esto. El primero, vamos a hablar de la pequeña y mediana empresa. El 70% de la economía de este país, o quizá un poco más, se mueve a partir de la pyme. Imagínense que le dijeran a los empresarios de ese sector, eh, por cada peso o proporcionalmente a como Hacienda vaya cerrando esa llave de salida a Pemex, tú vas a ir pagando menos impuestos y vas a tener una tasa fiscal menor poco a poco. Nada de que te voy a entregar un crédito y te vas a ir a inscribir y luego ya te voy a decir si te ganaste el crédito. No, porque pues ha habido muchos programas que desafortunadamente no han redituado y los empresarios acaban por pues sentirse que son los últimos en llegar y a la mera hora el recurso se acabó con la empresa que llegó antes y cosas de ese tipo. Y habría ahí mucho que dudar de, por ejemplo, algunos de los programas que ha habido hacia atrás. Pero el tema de impuestos ese no tiene vuelta de hoja. Y son 500,000 millones los que se gasta Hacienda en Pemex, se podría ganar de manera distinta. Imagínense que a esos empresarios se les dice proporcionalmente como vaya Hacienda gastando menos en Pemex, tú vas pagando menos impuestos. Y de los veintitantos cientos que pagas de ISR, lo vamos a ir bajando a los 25, a los 23 o a los 20, a ti que eres empresario y pagas impuestos. Eso sería un golpazo a favor de la industria y eso sería directamente en el bolsillo de quienes producen o encabezan el movimiento económico de este país en un 70%. Cualquiera que esté en ese sector diría, yo le entro, yo estoy a favor de que Pemex reciba rápidamente recursos de otro lado porque eso me va a caer de manera directa sin tener que inscribirme en ningún tipo de programa asociado a cualquier crédito o demás que me puedan ofrecer. Eso va directamente a mi bolsillo porque mi bolsillo es el que paga impuestos. Dos, imagínense que a la base tan fuerte de estudiantes de este país le dijeran que algunos semestres antes de titularse 5 o 6 empresas de calibre internacional en el mundo de la energía van a estar listas para recibir su currículum y empezar desde antes de que terminen la carrera a recibirlos en sus diferentes instalaciones en las industrias de gas o de petroquímica o de refinación, porque estas empresas han logrado estándares de operación altísimamente importantes en el mundo. Yo estoy convencido que los nuevos chavos, ingenieros petroleros o químicos o ingenieros en general, porque el ecosistema técnico y administrativo alrededor del petróleo es enorme, sentirían una emoción impresionante y serían también parte de los que levantarían la mano para decir yo le entro a eso. Yo voto en mi mayoría de edad, aunque estoy recién llegado, por el hecho de que inmediatamente tenga yo a la mano calidad y cantidad en términos de remuneración asociado a quienes me pueden contratar, que hoy no me están pudiendo contratar porque no existen y no operan en México. Entonces imagínense, el empresario ganando porque empieza a pagar menos impuestos porque la llave en Hacienda se está cerrando, porque el dinero que está entrando a Pemex entra de otros y ya no del gobierno. Dos, la base estudiantil tan importante de este país lista para entrar a negocios o más bien a colaboraciones con empresas que están listas para darles trabajo de una manera súper calificada y a buenos márgenes de compensación. Déjenme ir a otro sector. El trabajador que desafortunadamente no ha logrado llegar un poco más arriba en el mundo de la educación y que está incluso en las lejanías de este país y no está fuertemente ligado a la producción económica de estos primeros dos sectores que son un poco más afortunados, ¿no? El del estudiante que está listo para incorporarse a la planta productiva del país y el que ya lo está desde la pyme. La venta o la participación en partes o totales de Pemex le podría permitir al gobierno darle, déjenme decirlo así, un bono petrolero al trabajador de a pie y decirle, gradualmente, conforme vaya participando una empresa extranjera que vaya haciendo que Hacienda le vaya soltando menos dinero a Pemex para que Pemex pague su deuda,
parte de ese dinero te la voy a depositar a ti para que veas el beneficio directo de la participación extranjera en el mundo del petróleo. Y eso puede ser despacito o rápido. Eh, es decir, si es gradual la participación de las empresas extranjeras o si Pemex se vende en su totalidad, excepto en esta parte de explotación y de venta del petróleo, que en realidad ha sido el negocio único en el cual México ha participado durante muchos años. Yo les aseguro que ese trabajador o ese campesino o esa ama de casa que está desafortunadamente un poco en las últimas esferas y en la lejanía, también levantaría la mano y diría, no lo hagan lento, háganlo rápido. Nada me interesa más que también participar de las decisiones que el gobierno tendría que tener. Con franqueza, esa última no me gusta mucho porque pues no es la que produce. Sin embargo, lo que quisiera yo es pensar en que el primer paso es que el gobierno nos deje ver a todos que podríamos todos ser beneficiados de la participación lenta o rapidísima de terceros en la cadena productiva. La pyme pagando menos impuestos, los nuevos estudiantes rápidamente incorporándose a las vidas laborales con empresas de calibre mundial. Imagínense a un estudiante listo para montarse a la nueva refinería que tenga o a la refinería reconfigurada que tenga Shell en Cadereyta o a la que tenga BP en Minatitlán. Estoy seguro que estos estudiantes rápidamente estarían a favor de esto, ¿no? Lo que todo mundo quiere es ver el resultado rápidamente reflejado en su persona. Lo mismo que el trabajador de a pie, ese que viera un pequeño beneficio lento o rápido asociado a la participación en su tarjeta como bono petrolero también le entraría. Vuelvo, insisto, esa última no me gusta porque no produce. Sin embargo, tenemos que reconocer como país que esa carencia existe en muchísima gente que no ha podido tener acceso a desarrollos económicos en la nación, ¿no? Y el tercero, gobierno que se anime a hacerlo así de franco, es decir, a reconocer ante México que la circunstancia es muy desfavorable y que a todos los mexicanos nos va a salpicar rápidamente en los bolsillos si el gobierno decide que se acelera la participación en el sector petrolero, gobierno que va a salir altísimamente beneficiado en términos políticos. Yo creo que, por el contrario, me parece que durante muchos años los gobiernos le han dado algo de vuelta al tema con lo que ya decíamos de la soberanía y temas de esta naturaleza, pero me parece que si nos lo cuentan de manera abierta y nos dicen cómo todos los que estamos en este país nos vamos a beneficiar, en automático el beneficio político para quien se anima a decirlo sería extremadamente positivo. Yo no creo que nadie en este país, por deporte, quiera que el dinero del gobierno se siga fugando al extranjero como parte de una deuda que no queremos pagar los mexicanos. Yo creo que todos estamos dispuestos a escuchar cómo la posible participación de empresas extranjeras parcial o total nos beneficie de manera integral a todos. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Uno, que el gobierno nos lo cuente a los mexicanos de una manera muy franca y muy fácil de entender. Lo segundo, que nos dijera a todos los mexicanos en dónde nos vamos a beneficiar, desde los que producen en las pequeñas o medianas empresas y hasta los que desafortunadamente están un poco en los rezagos sociales y económicos. Y tercero, que en automático piensen quienes animen a hacerlo así, que van a tener un beneficio político extremadamente bueno, porque todo ese dinero, esos 500,000 millones que se van por año en pagos al extranjero, se quedarían en México rápidamente identificables en donde dieran resultados a favor de la nación. Aquí cierro ya el tema del petróleo. Les agradezco muchísimo. Ahí están las 3 recomendaciones que yo haría en caso de que el gobierno le dé una avanzada a este asunto de la participación privada. Prometo que el siguiente video hablamos otros temas y les mando un gran saludo. Cuídense mucho y lindo cierre de semana.